están transportadas por la albúmina. La albúmina funciona como un transportador. No solamente, bueno, esa es una de las funciones, recuerden, la otra función era para balancear la presión osmótica, o la presión, sí, la concentración osmótica de proteínas dentro y fuera de la célula. Son las dos funciones principales. Las hormonas también. La mayoría de las hormonas, piensen que la mayoría de las hormonas son moléculas que son liposolubles, es decir, son más parecidas a las grasas y a los aceites. Y las grasas, inclusive las grasas y los aceites, no funcionan, no se mezclan, no difunden, no se pueden diluir en el agua. Y el plasma es una solución acuosa. Entonces, ¿cómo hacemos para que una molécula grasa esté circulando y llegue a donde tenga que llegar? La única manera que puede pasar es que esté unida y que esté recubierta de alguna manera por un transportador. En este caso, la albúmina es el transportador por excelencia de la mayoría de este tipo de moléculas. Profe, le hago una Ujú. consulta de la Sí, electroforesis. ¿Por qué la banda gamma se ve así tan difusa y no se ve más oscura como la albúmina? porque porque la albúmina es una sola molécula y la banda gamma son muchísimas moléculas diferentes. Son todas inmunoglobulinas, pero son muchísimas moléculas diferentes y tienen pesos levemente diferentes. Ah, ok, ok, Pesos ahí entendí. y carga también. O sea, imaginen que como cambian los aminoácidos que componen a la albúmina, no todos los aminoácidos tienen carga positiva o negativa. De hecho, hay poquitos que tienen carga positiva y negativa. Y las proteínas se quedan cargadas con una carga positiva o negativa dependiendo la concentración eh, iónica que hay en el medio. Entonces, si una proteína tiene más carga positiva, más rápido, o sea, más fuerza, la parte eléctrica la va a mover. Aparte, la velocidad con que se mueva depende de su tamaño. Entonces, como las inmunoglobulinas, a pesar de que acá uno diga, es, bueno, es la más abundante, que es la IgG, es una sola molécula, la realidad es que es una sola molécula de proteína, pero tiene un montón de variantes diferentes, son muchísimas IgGs diferentes. Y cada una de esas se mueve más o menos, entonces me queda una banda difusa. En cambio, la albúmina es una sola proteína y es siempre igual. Todas las moléculas de albúmina son iguales y todas se mueven perfectamente juntas. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. Gracias. Otra de las características de la sangre, o sí, de la sangre como tejido, es la volemia, que es decir, es el volumen de sangre, el volumen total que un organismo tiene. En general, se supone que hay 61,5 mililitros de sangre por cada kilogramo de peso en hombres y 59 en mujeres. Hay una pequeña variabilidad, pero en general es eso. Y esa volemia la podemos dividir en volumen globular total, que es decir, el volumen de las células, y el volumen plasmático, que es el volumen de la solución acuosa o el plasma. Y acá están metidas algunas palabras, pero es básicamente para que vayan empezando a incorporar algunos prefijos, como hiper, que es mucho, o hipo, que es poco, y normalmente van a ver que normo es un prefijo habitual que se usa para cuando lo que sigue, en este caso la normovolemia, sería el resultado como que es un volumen esperado y normal. Esto es muy importante. La volemia, la cantidad el volumen de sangre que tiene el cuerpo,
define varias cosas. Una principal, define la presión que está, la presión sanguínea, la presión que tienen el sistema vascular. Hay una presión y tenemos un músculo bombeador, que es el corazón, que es el músculo que está haciendo que el tejido líquido esté circulando constantemente. Para que esté circulando, el corazón inyecta presión para un lado de manera direccional, de manera que la sangre haga un circuito. Y eso está muy bien balanceado. Si de repente baja el volumen de sangre, por ejemplo, en una herida y uno pierde sangre, el corazón está calibrado para tener un volumen particular y que da esa presión que mantiene el sistema funcionando perfectamente. Si baja el volumen de sangre, el corazón empieza a funcionar mal y se pierde la circulación. Es muy importante mantener. Por eso, cuando uno toma agua, por ejemplo, tomar agua hace que el cuerpo absorba toda esa agua normalmente, muy poca se queda en el intestino y se irá en las heces, pero la mayoría del líquido que uno toma es absorbido. ¿Y a dónde va ese líquido? Ese líquido que se absorbió va a la sangre. Si yo me tomo 1 litro de agua, lo puedo tomar tranquilamente, estoy aumentando 1 litro de volumen de líquido, es decir, 1 litro en mi sangre. Eso no puede pasar. O sea, si aumento el volumen de la sangre en un sistema cerrado de caños, que sería el sistema vascular, si aumento el volumen de sangre, estaría aumentando la presión. Entonces, existe el sistema renal que hace que filtre la sangre y mantiene una presión particular, sacando. Cuando uno ingiere líquidos, y normalmente el sistema renal tiene 2 partes. Uno que es el filtrado y eventualmente sacar todos aquellos componentes que son extraños y que son descartables y desechos del sistema que están circulando en la sangre, y por otro lado está regulando el volumen de líquido que está pasando por dentro del sistema vascular. Entonces, si uno toma 1 litro, ese litro va a ser filtrado por los riñones, se va a ir como en forma de orina, y el volumen sanguíneo se va a mantener igual. ¿Se entiende? Ahí te veo, Lorena, como muy enfocada mirando la pantalla. Por eso lo pregunto, especialmente por tu cara de ¿qué me está diciendo esta persona? Pero bueno, esa es la idea de la volemia. Existe un volumen de sangre que tiene que mantenerse constante. Hay ciertas variaciones normales, pero se tiene que mantener constante. De hecho, uno puede deshidratarse si no ingiere suficiente cantidad de líquido. ¿Y de dónde sale ese líquido que cuando uno se deshidrata? Bueno, los tejidos empiezan a ceder su líquido, su agua, para mantenerla dentro de la sangre, porque tiene que mantenerse un volumen particular, constante, para que el corazón pueda funcionar normal. Una de las maneras, creo que es la más común, que todos conocemos, todos alguna vez en la vida nos hemos hecho, y es particularmente algo que en la carrera y en su profesión van a hacer mucho, es el hemograma. ¿Qué es un hemograma? El hemograma es el examen cual y cuantitativo de las células en la sangre. Cuantitativo, es decir, que me da una cantidad, y eso requiere recuento de glóbulos rojos, recuento de glóbulos blancos, un hematocrito que ya vamos a ver qué es, y una medición de la cantidad de hemoglobina que existe en la sangre, ya sea en cantidad total o la cantidad que existe en promedio dentro de cada glóbulo rojo. Y por otro lado,
un examen cualitativo, que se ve normalmente a través de un frote, que es, digamos, una técnica de extendido de la sangre, donde se fijan y se colorean las células sanguíneas para estudiar cuál es la morfología, cuál es la forma de los glóbulos rojos, cuál es la forma de las plaquetas, cuál es la forma y el número de los leucocitos que están involucrados en ese tejido. No me voy a extender en esta parte porque lo van a ver mejor en otras materias y idealmente en algún momento irán en la práctica, lo harán en el laboratorio. Esperemos que sea lo antes posible. Significaría que la pandemia estaría terminando. Bueno, este hemograma se puede hacer de una manera manual, directamente utilizando cámaras de conteo celular, mirando al microscopio. Es bastante, dependiendo, esto requiere que cada operario tenga cierta experiencia y aprenda a hacerlo. Es un poco más lento, engorroso en cuanto al tiempo, porque se pueden hacer de a poco, o sea, una persona va haciendo una muestra a la vez, o puede ser automático. Ya hoy existen muchísimos tipos de equipos que están calibrados, donde inclusive, por ejemplo, podríamos tomar desde una misma pipeta, directamente en la toma, hacer el recuento de células y la forma de esas células. Y estos tipos de contadores tienen como dos maneras de contar. Una es midiendo los cambios eléctricos. Imagínense literalmente una célula pasando por un cañito muy chiquito que solamente puede pasar de a una, y cada lado de ese cañito tener una plaquita positiva y negativa y un contador y algo que registre cuánta electricidad pasa entre esas dos placas. Cuando pasa una célula, la electricidad es capaz de pasar y algún contador lo ve. Cuando no hay célula, no hay corriente, por lo tanto eso se llama que hay más resistencia. El contador de repente lee que hay resistencia, entonces acá no hay célula. Pasa una, si hay, no hay. Y eso nos permite, dependiendo también el tamaño, si es más grande o más chica, nos permite ver, contar directamente a partir de una manera automática, contar cuántas células están pasando por un tubito. Y la otra es un método óptico, directamente. Si de la misma manera yo pongo un tubo transparente de vidrio y pongo una cámara, una luz y una cámara, que me esté la cámara registrando cada vez que pasa una célula, me cuenta, dice, bueno, acá pasa una célula, célula no célula, puede contar también, y creo que lo vamos a ver acá si tenemos tiempo, no hoy, el citómetro, que sería como el aparato más mejor, que tiene con más prestaciones para este tipo de cosas. Lo importante de este hemograma es que la mayoría, o la primera parte, que es la parte cuantitativa, tiene que ver con la cantidad de células en particular. Y estas células son, a grandes rasgos, tres tipos: glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Ya vamos empezando un poquito a definirlos. Los glóbulos rojos son los típicos, discos bicóncavos, esos así achataditos que tenemos como logo de la mayoría de las cosas de hematología. Originalmente tienen núcleo, pero a medida que se van diferenciando y se van generando, lo pierden. Y básicamente son una célula o un tipo celular muy especializado en transportar hemoglobina. ¿Por qué transportan hemoglobina? Porque la hemoglobina es tóxica para la célula, pero es necesaria para el transporte gaseoso. Por lo tanto, tienen que estar contenida dentro de una célula que tiene muy pocas cosas: no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, no tiene retículo endoplasmático. En realidad el glóbulo rojo, por definición, por función, se dice que es una célula, pero es una célula que no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, es casi como
una estructura celular, más que una célula, que tiene una función muy clara y única, que es transportar hemoglobina. Y simplemente transportar hemoglobina y tratar de no romperse. Se originan todos los glóbulos rojos en la médula ósea, se almacenan casi entre el 25 y el 50%, se almacenan en el vaso. No necesariamente, digamos, uno puede vivir sin vaso, es un órgano que no es esencial, pero por las dudas existen depósitos de reserva de glóbulos rojos porque son muy necesarios. Imagínense que tengan siempre en cuenta que sin oxigenación las células se mueren, y se mueren muy rápido. Y la única manera que el oxígeno llega a todas las células del cuerpo es a través de la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. Por lo tanto, es muy importante que nunca falten. Aunque uno esté anémico, uno tenga menor cantidad, están. Uno puede funcionar más o menos mal, una persona que no tenga la cantidad suficiente, pero tiene que haber glóbulos rojos siempre. Entonces, el cuerpo está generándolo constantemente, se almacenan, casi la mitad se almacenan, y eventualmente, entre una situación, creo que la situación más común, que tal vez no todos, porque bueno, alguna vez cuando era deportista o de repente cuando uno sale corriendo para alcanzar el colectivo, se le da una puntada en el vaso, básicamente, como que se queda sin aire. Lo que está pasando es que por un mecanismo de adrenalina, el vaso se comprime y hace que todos estos glóbulos rojos que están ahí adentro almacenados entren a circulación. ¿Por qué? Porque está pasando alguna situación donde está faltando oxígeno en el tejido. Yo por lo menos no soy muy deportista que digamos. Si salgo de repente a correr algo, a la cuadra ya me empiezo a quedar sin aire y me agarra esa puntada. ¿Por qué? Porque el cuerpo, para el resto del cuerpo, está pasando alguna situación que requiere que los músculos estén funcionando. Los músculos, las células musculares, cuando están en actividad, en ejercicio, consumen mucho oxígeno porque necesitan energía que sacan de las mitocondrias, y esa energía sale, aparte, requiere sí o sí oxígeno, consumen mucho oxígeno de manera de que de repente se necesita más de una cuestión como aguda en el momento. Entonces se comprime el vaso, eso es lo que es el dolor que uno queda ahí como que se dobla, y en esa compresión hace que los glóbulos rojos que estaban almacenados salgan a circulación y haya más cantidad. Así como se originan en la médula ósea, en general se eliminan en el hígado y en el vaso. Tanto el hígado como el vaso son los órganos principales de control de calidad de los glóbulos rojos. Pueden romperse en cualquier lado de la circulación, pero además de romperse, que en realidad en una poca proporción de glóbulos rojos se rompen, muchos, cada vez que pasan por el hígado y por el vaso, existen células especializadas en detectar glóbulos rojos que están deteriorados. Glóbulos rojos que ya no tienen la flexibilidad necesaria, y un glóbulo rojo, imagínense que tiene que pasar, el glóbulo rojo tiene 7 micrones de diámetro, ¿no? Y algunos capilares por donde pasa tienen 3 micrones, es decir, se tiene que deformar completamente para poder pasar, pero deformar sin romperse. A medida que eso va pasando, otra cosa que pasa que no puse por acá, es que cada vez un glóbulo rojo en 20 minutos recorrió todo el cuerpo, está circulando constantemente, y cada 20 minutos dio vuelta por todo el cuerpo, es decir, pasó al menos 2 veces por el vaso, 2 veces por el hígado, pasó por la infinidad de capilares mínimos que existen y tuvo que deformarse y volver a formar a su forma habitual. A medida que se deforma y se vuelve a formar, va perdiendo flexibilidad, se va envejeciendo. Bueno, en el hígado y en el vaso existen células especializadas que son capaces de detectar glóbulos rojos que no tienen la flexibilidad
adecuada y los eliminan, los retienen y los eliminan de manera segura. Los fagocitan, los envuelven, los meten para adentro, los degradan completamente y reutilizan todas sus partes. Mientras tanto, en la médula ósea se están generando nuevos, entonces, así, al mismo nivel que se van muriendo, se están generando. Siempre tenemos glóbulos rojos que están pasando un control de calidad. Y tenemos en promedio 5 millones por milímetro cúbico, por mililitro de sangre. En promedio lo vamos a ver para distintas cosas, y su función bien particular es el transporte de gases en la hemoglobina, y gases respiratorios son el oxígeno hacia los tejidos y el dióxido de carbono en forma de carbonato hacia los pulmones. Constantemente está pasando ese círculo. Lo mismo, y en el embrión o en el bebé, en el feto gestante, la hemoglobina está llevando oxígeno que le saca de la hemoglobina de la madre, se pasa en la placenta, pasa el oxígeno, solamente la molécula de oxígeno, se va al glóbulo rojo fetal. El glóbulo rojo fetal va a seguir la circulación desde la placenta hacia todo el cuerpo de ese feto. En algún momento ese oxígeno va a ser entregado a alguna célula, la célula le entregará dióxido de carbono en forma de carbonato, y cuando vuelva a pasar por la placenta, ese carbonato se lo pasará a una hemoglobina en forma de dióxido de carbono, a una hemoglobina de un glóbulo rojo de la madre. No se tocan los glóbulos rojos, pasan muy cerca uno de otro, no se mezclan las sangres. Para eso la placenta es el lugar particular donde en la circulación fetal ocurre el intercambio gaseoso. Toma el oxígeno de la sangre de la madre, de los glóbulos rojos de la madre, y le entrega el dióxido de carbono. Y en la madre y en el adulto pasa la otra circulación, que es donde ocurre el intercambio gaseoso en los pulmones. El otro tipo de células son los glóbulos blancos, que son células, o los linfocitos, son células con núcleo, y tenemos leucocitos y linfocitos en particulares. También todos se forman en la médula ósea. Después vamos a ver que algunos tienen o terminan su formación tanto en los ganglios como en el timo, algunos linfocitos, pero todos nacen en la médula ósea. Esa era una Ahí pregunta del examen de ingreso que estaba mal formulada, a mi parecer. Pero bueno, desconozco la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? eso, me preguntaba, ¿qué célula se origina fuera de la médula ósea? Y la respuesta, yo puse linfocito, estaba bien, pero en realidad todas las células se originan en médula ósea, solo que algunas terminan de madurar, por ejemplo, como dice ahí en Sí. los ganglios. Pero bueno, Sí, a ver. estaba mal Yo planteada. desconozco cómo es la pregunta, pero sí, si yo les pregunto de dónde se generan todas las células hematopoyéticas de la sangre, la respuesta, sin duda, tiene que ser en la médula ósea. ¿Por qué? Porque en la médula ósea están las células madres hematopoyéticas, las células madres que generan a todos los tipos celulares de la sangre. Ahora, ¿existen situaciones extrañas que generan, que pueden dar otro origen? Sí, de hecho, en la formación de células fetales, en el feto, o en la gestación, al principio las células sanguíneas no se originan en la médula ósea, porque no existe médula ósea. Se originan en el hígado, por ejemplo. En el hígado en el hígado fetal. En algunas condiciones de hipoxia o de falta de oxígeno en el adulto, se descubrió de que en el hígado del adulto, de las personas adultas, también se podrían llegar a generar, pero son condiciones extremas. También se descubrió el año pasado, o hace 2 años, que por ejemplo, las plaquetas
también se podrían generar en los pulmones, pero son condiciones extremadamente inusuales y fuera de lo normal. En una condición normal, todas las células del sistema sanguíneo se generan en la médula ósea. Y así tenemos, bueno, el tercer grupo de células, que son las plaquetas. En realidad las plaquetas, por más que en muchos libros de texto los llaman como células, son fragmentos de células. No son células enteras, son... Profe, se duplica el audio. Alguien tiene abierto. Sí, a ver si alguien tiene que... Es Elizabeth. Hola, ahí está. Bien, sí, alguien tenía abierto. No, siguen con el micrófono abierto. A ver si puedo. Hola, ahí está, ahí lo silencié a todos. ¿Están todos silenciados? No, hay alguien que no. La verdad no sé por qué se escucha con eco. Ahí está, era Listo, están todos silenciados. Perfecto, bueno, las plaquetas, por más que en muchos libros de texto los toman como células, son fragmentos de células. No son células enteras, son fragmentos de células que también se originan en la médula ósea y, como ven, todas las células del sistema sanguíneo pasan un control de calidad, constantemente están siendo controladas, y la destrucción o la eliminación de las células, aquellas células que no son funcionales, ocurre en el vaso o en el hígado. Puede ocurrir en cualquier otro tejido eventualmente, pero los órganos donde ocurre especialmente o hay células profesionales profesionales en detectar y eliminar células del sistema sanguíneo que estén funcionando mal, se encuentran en el hígado y en el vaso. Y las plaquetas son fragmentos de células, básicamente son una especie de bolsita de células que tienen muchos factores de coagulación en su interior. Esos factores de coagulación, las plaquetas están circulando normalmente y ante un evento o ante algunas situaciones particulares se activan y son capaces de liberar estos factores de coagulación que comienzan la coagulación. Y de nuevo, como les dije antes, que se forme un coágulo es algo que está muy, muy regulado porque tiene que ocurrir en situaciones particulares y se tiene que evitar la formación aleatoria. Como les decía, la hematopoiesis o la formación de todas las células que están circulantes ocurre en la médula ósea. Y la médula ósea es básicamente una estructura de tejido que se encuentra dentro de los huesos planos y largos del cuerpo en el adulto, y es esta parte, es la parte particularmente la médula ósea roja. Porque también tenemos la médula ósea amarilla, que la mayoría conocerá como caracú, que es amarilla porque es básicamente tejido adiposo. ¿Por qué es tejido adiposo? Porque la cantidad de células hematopoyéticas que se están formando requieren una cantidad enorme de energía. Todas las células madre y todas las células que se están diferenciando, hay procesos de división celular, procesos de diferenciación celular, requieren energía. ¿Y de dónde sacan esa energía? Bueno, la van a sacar, obviamente cada célula lo saca particularmente de la glucólisis en el citoplasma y de la mitocondria que genera ATP, y esa energía sale de la grasa que está acumulada en la médula ósea amarilla. Tiene que haber constante producción de células sanguíneas, y esas células que están produciéndose no deben quedarse sin energía. Por eso, dentro de los huesos largos, nos encontramos con la médula ósea amarilla, que es básicamente el tejido adiposo de reserva energética para la médula ósea, para las células que están en la médula ósea roja. Y esta hematopoiesis no ocurre
así como recién yo les contaba que era en la parte, en los huesos planos y largos, en el desarrollo del embrión y del feto, al principio no existen los huesos. Entonces, empieza originalmente en el saco vitelino, es una formación, es una estructura extraembrionaria donde empiezan a formarse glóbulos rojos. Una vez que ya se empezó a formar el feto en sí, el segundo lugar de formación de células sanguíneas es el hígado, un poco el vaso también, y más o menos a partir del 6º mes de gestación, ya empiezan estos, tanto hígado como vasos, dejan de producir células sanguíneas. Las células madre que están acá entran en circulación y se empiezan a alojar en los huesos largos y planos, y a partir de ahí, desde el 6º, 7º mes en adelante, van a estar habitando la médula ósea, y es el lugar donde se va a generar toda la hematopoiesis de los últimos meses de gestación y de toda la vida del adulto. Fíjense que huesos largos y planos, cada uno tiene más o menos cantidad de médula ósea. Las vértebras, a pesar de que uno las vea como algo chiquitito y que está adentro de las vértebras, tienen un montón, son las principales productoras de células sanguíneas, porque en su médula ósea. El esternón es otro hueso donde también es productor de células sanguíneas durante toda la vida. Las costillas, el fémur y la tibia, que son los huesos más largos del humano, más o menos hasta los 20, 25 años están generando, y después queda que la hematopoiesis, particularmente de glóbulos rojos, ocurre en este tipo de huesos que son más planos. Acá está puesto como los ganglios linfáticos, pero esto está dando cuenta más bien de dónde termina la maduración de las células, de algunos tipos celulares sanguíneos. Entonces, como característica, tenemos que las células sanguíneas circulantes, la mayoría son células maduras, y madura significa, cuando una célula es madura y tiene una función en particular, pierde una de las características, que es de poder proliferar, es decir, llegan a cumplir su función y no se amplifican más, salvo el linfocito. Los linfocitos sí no pierden la capacidad de proliferar y se van a activar ante cierto estímulo. El resto de la célula, los glóbulos rojos, los granulocitos, o sea, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, macrófagos, hasta cierto punto, y las plaquetas, que son fragmentos celulares, no tienen la capacidad de dividirse, no tienen la capacidad de proliferar. Solamente los linfocitos los mantienen. Es importante que se mantenga una concentración constante, y esta concentración constante significa que, así como se mueren, tiene que haber una misma cantidad que están siendo generadas constantemente. Durante toda la vida vamos a estar generando nuevas células sanguíneas que se van a estar muriendo en la misma proporción, de manera de mantener una concentración constante. Y esto está muy regulado, es decir, si de repente se mueren más, se tienen que generar más. Si de repente se necesitan más, se tienen que generar más o morirse menos. Este proceso, la formación de células sanguíneas, es un proceso que está altamente regulado. Y el proceso general de hematopoiesis, cuando lean hematopoiesis, que significa generación, poiesis es generación, hemato, generación de células sanguíneas, lo podemos dividir en eritropoiesis, que es la generación de glóbulos rojos o eritrocitos, granulopoiesis, que es la generación de linfocitos y granulocitos, y trombopoiesis, que es la generación de plaquetas. Son los tres grandes procesos que podemos diferenciar a la hematopoiesis dependiendo qué tipo de célula o qué tipo de estructura celular se vaya a generar.
La hematopoiesis como general, como lo acaba de decir, es muy activo, está constantemente ocurriendo. Y que esté constantemente ocurriendo, vamos a ver que encontramos, podemos ir empezando a dividir en partes. Si tomamos a la hematopoiesis, vamos a encontrar que casi 2/3 de las células que están en la médula ósea son de la serie mieloide, es decir, que van a estar generando linfocitos. El 75% de las células que están en la médula ósea son células que se están desarrollando como linfocitos. Y el 25% como eritrocitos. A pesar de eso, a pesar de que hay menos, cuando uno saca médula ósea vamos a encontrar menos células de la eritropoiesis, está ocurriendo muchísima más eritropoiesis. Lo vamos a encontrar vamos a encontrar en la médula ósea más células de linfocitos que se están generando que de eritrocitos, porque la generación de eritrocitos es mucho más rápida. De hecho, se generan por hora en cualquiera de nosotros, si nos consideramos adultos normales, se generan 10 a la 10 eritrocitos. 10 a la 10 significa un 1 seguido, esto es 1.000.000, 100 millones sería 10.000 millones de eritrocitos por hora durante la vida adulta. Se están generando 10 a la 10 células de eritrocitos por hora. Y no puede parar eso. Y en cambio se están generando entre 10 o 100 millones de leucocitos por hora. O sea, se está haciendo 1000 veces más eritrocitos que leucocitos, pero como hay mucho más rápido, salen más rápido a circulación, en la médula ósea se queda en poco tiempo y lo vemos menos. Si se corta, volvemos a este mismo canal en unos segundos. De hecho, voy a cortarlo acá, así lo podemos regular. Volvemos en un ratito a esta misma presentación.